Puede ver en todas partes, el internet falla a ciertas horas, pues. ¿Ah? Esta es la hora más dura. Esta es la hora más. Si el expresidente tenía BTR, entendemos por qué se queda pegado. Oye, yo no tengo BTR, no diré cuál tengo, pero en todas partes creo que se puede hacer nada. En todas partes. Creo que la industria en general va a tener que merece una revisión, porque en todas partes guatea, ¿no? Yo no diré cuál tengo, pero a veces guatea también. Bueno, ya se presentaron. Siempre Vidal se presenta antes porque tiene una incontinencia y lo conocemos y lo queremos. Es que si lo teníamos al presidente ahí, mandarle saludos. Lo invitamos y aunque sabemos cómo es y lo queremos como es. Francisco Vidal, buenas noches, con Parque Todo. ¿Cómo está usted? Alejandra Kraus, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Aquí, Luz Poblete también, muchas gracias. Y Gonzalo Miller. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué semana? ¿Qué semana esta? Porque tuvimos pic hoy día. Y la que viene. Pues, pero un momento, no se adelante con el planteamiento de la pregunta también. Yeah. Calma. Otro té para Francisco Vidal, porfa, que se le está terminando. 6.405 casos nuevos hoy día, 96 fallecidos. Sabemos que hay que agregarle 650 aproximadamente fallecidos nuevos por un conteo distinto, un cambio de criterio. Y un ambiente donde no parece que hay mucha unidad para poder ayudarnos unos a otros, sino buscar la división parece lo que la norma. Y la semana que viene es la semana clave, es la semana de este Acuerdo Nacional de Emergencia. ¿Qué expectativas tiene Alejandra Kraus para esta semana? A ver, yo voy a hacer una observación. Yo creo que no estamos en un escenario donde lo que prime es la desunión, como pudiera aparecer. Lo que sí, y creo que es clarísimo, nos estamos enfrentando a una emergencia sanitaria que ya requiere de respuestas claras y que de verdad funcione. ¿Cómo qué, Alejandra? ¿Qué se te ocurre? A ver, porque todos en nuestras casas escuchamos al ministro Mañalich y decimos, ¿qué nuevo se puede hacer hoy si fuese yo ministro? No es que se tenga que hacer algo nuevo, se tiene que hacer bien. Si ese es el tema. Ustedes comprenderán que uno de los ejes centrales, más que acuerdo nacional, yo lo denominaría un plan de emergencia sanitaria y social, a menos de un mes, Matías. El IFE, la Ley del Ingreso Familiar de Emergencia, se publicó el 16 de mayo. Y hoy día, uno de los ejes centrales que está en la conversación del ministro Briones con el Congreso es esta renta básica de emergencia, que no es sino hacerlo mejor y recoger prácticamente las mismas observaciones que se hicieron por parte de la oposición. Aquí no se trata de ganadores o perdedores. Yo quiero ser súper clara. Es tan mal como lo estamos pasando todos. Hay miedo, hay incerteza, que por lo mismo yo creo que los esfuerzos que se están realizando, y uno lo ve en los medios, ve la información, conversa todos estos días, todo el fin de semana, se ha trabajado con los parlamentarios, se ha trabajado con los expertos por parte del gobierno, y eso me parece correcto. Y lo que decía el presidente Lagos, está la urgencia de llegar con los instrumentos adecuados. A todos nos importa este país, a todos nos importa. No puede ser que no nos sigamos escuchando, y tengo la certeza de que efectivamente los esfuerzos se están realizando y que al fin pudieran ir por camino correcto y eficiente, claro, y rápido. Matías, si no hay tiempo. Estamos muy contra el tiempo. Gonzalo Miller, hay tiempo. Gonzalo Miller, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay buenas expectativas para esta semana. Sabes que, Matías, yo vi un cambio ya a partir de la semana pasada en el lenguaje, en la apertura, en que se empezaron a visibilizar propuestas de distintos movimientos, de distintos partidos. Yo creo que eso abre una expectativa positiva. Yo creo que también el gobierno ajustó sus piezas pensando en eso, pensando en tener un diálogo más fluido, pensando en que ese diálogo se tiene que concretar en cosas para hoy. Lo conversábamos hace un par de semanas, ¿no es cierto? No para 18 meses más, para hoy, ¿no es cierto? Y recojo de lo que dice Alejandra, estas necesidades de certeza para la familia. Necesidad de certeza, ¿por qué? Porque en el fondo estamos enfrentando quizá en junio, dice, va a ser el mes más duro de esta crisis en lo sanitario. Pero todas las luces, cuando veíamos el IMASEC menos 14%, cuando vemos que el IMASEC que viene puede ser igual o peor, uno dice, ¿cómo vamos a enfrentar
el post-pandemia, o sea, al mismo tiempo de lo sanitario, quizá vamos a empezar la crisis social, el desempleo. Y mucho de esa conversación es importante que se produzca ahora. ¿Por qué? Porque si uno mira los últimos 2 años, hubo muy poco espacio para la palabra acuerdo. ¿Ah? Hubo una oposición, una parte de la oposición. Yo sumaría que varios años antes también. Una parte de la oposición que se negó a todo y otra parte que pagó muchas veces las consecuencias, estoy pensando en la democracia cristiana, cada vez que acordó algo, pagó las consecuencias, porque los menos que le gritaban eran traidores. Uno empieza a decir, por eso digo que es una buena expectativa, que palabras como traidor y esas queden fuera y que empecemos a conversar desde la diferencia legítima, pero con la obligación de la construcción de lo común. Tenemos que dar respuesta. La política se trata de eso. Cuando dice dar certeza, la política se trata de eso, de darle certeza a la familia, darle certeza a quienes lo están pasando tan mal y decir, en este horizonte de tiempo voy a contar con cierto apoyo y, de alguna manera, con un sentido de realidad también, pensando en lo que viene. Mucho de eso va a ser para las familias más vulnerables, los que están pasando hoy día las dificultades más duras, pero también pensando en que algo que no se podía decir tampoco hace poco tiempo, ¿no es cierto?, de que tenemos que hablar de la economía, cómo se reactiva la economía, cómo se recupera el empleo. Luz, hablar y actuar. Porque hablar es parte del acuerdo, pero actuar muy rápido. Esto no hay tiempo que perder. ¿Cómo lo ves tú? ¿No estaremos avanzando un poco lento en la respuesta? Yo creo que acá el tema de la voluntad y el cambio de actitud que se habla tanto tiene que traducirse en acciones concretas y en medidas concretas, ¿no? Comentábamos que hoy día no necesitamos de oposiciones ni oposición, necesitamos de colaboración. Y colaboración es poner todo sobre la mesa, que a veces van a ser distintas propuestas, pero que de alguna manera lo que se intenta hacer, y la política tiene que estar a la altura de eso. Y cuando digo la política son todos los actores, que no solamente es gobierno, es Congreso, y también es la sociedad civil. Fíjate que todos tenemos que hacer política. Uno de repente lo encuadra solamente en los parlamentarios o en el gobierno. Creo que es importante primero cambiar esa actitud y traducirla en acciones. Y en acciones son, primero, el reconocimiento real de que esta es una crisis, y una crisis sin precedentes. Y por lo tanto, la manera de abordarla nadie la sabe. Por lo tanto, todas las ideas son bienvenidas, todo lo que pueda enriquecer las medidas que está tomando el gobierno o los proyectos de ley que hoy día están sobre la mesa, es poder avanzar ahora en contener la crisis. Hubo un espacio para prepararse de la crisis, porque este gobierno se empezó a preparar desde el mes de enero para la crisis, y eso hay que saberlo. Ahora, nunca uno sabe cómo va a ir evolucionando, porque la incertidumbre es parte también con lo cual tenemos que convivir todos los días. Por lo tanto, la dinámica tiene que ser mucho más rápida y tiene que estar en permanente conversación y revisión, porque cada semana es distinta. Ayer teníamos una cierta cantidad y hoy día nos tomamos la sorpresa de tener 6.400 hoy día enfermos, algo que uno hasta ayer ni siquiera lo veía. Entonces, creo que en esta etapa es la etapa de contención de la crisis, pero tenemos que anticiparnos en la etapa de recuperación de la crisis, en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Son 3 cosas que tienen que funcionar en paralelo. Francisco Vidal, ¿cómo ve usted esta semana clave? ¿Usted está de acuerdo con el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, el ministro Alvarado, que él ve ya luz al final del túnel? Bueno, va a depender de Briones, porque a propósito de cosas concretas, a lo menos los senadores Montes y Lagos Weber, con sus equipos, y también trabajando con Jorge Pizarro, José Miguel Ortiz y Giorgio Jackson, ya está en manos del ministro Briones. Y lo que queremos, para que la gente entienda, en esta emergencia increíble, pensando desde el punto de vista sanitario y su efecto y social, le estamos planteando al ministro Briones lo siguiente. Esto está hablando semioficial, no tiene tono oficial, tono de vocero del grupo que mencionaba. O sea que soy vocero permanente. Por eso, un poco vocero de la posición Tiene su ADN. Nos informamos, así muy que... bien, muy bien. Pero es positivo que también han llegado una propuesta, yo creo que es una novedad. No, una propuesta que dice lo siguiente, que es y muy algo importante positivo. para nuestros televidentes. Uno, la ayuda es para todos los ciudadanos. Nos olvidamos de las categorías finiquitados, suspensión temporal del empleo, informales, boleteros. Todos los ciudadanos. ¿Hasta qué decir? Hasta cubriendo a lo menos el 80%. A lo menos. ¿Y qué es lo que tiene o va a tener en su escritorio? Yo creo que lo tiene ya, el ministro. Es que nuestro criterio es la línea de la pobreza. Entonces, para que la gente nos entienda y no nos enredemos en estadística, significa que una familia, me imagino,
jefa de hogar, 2 hijos, tiene que tener un piso mensual, junio, julio y agosto, de 369.000 pesos. Y si fuera de 4, ¿Brutos o líquidos? líquido. Líquidos. Y si fuera de 4, 451.000 pesos. ¿Cómo llegas tú a eso? La forma más fácil. Por eso se llama renta básica de emergencia. Llegas complementando a esa cifra dependiendo de lo que el subsidio de cesantía, el ingreso familiar de emergencia. Es la forma más fácil a la que llegaron nuestros senadores y nuestros equipos técnicos. Es decir, si una persona tiene un ingreso de 200.000 pesos, son 4, hay que ponerle con el Estado la diferencia, 251 lucas. Si otra persona con su familia tiene 320 y son 3, hay que ponerle las 40 lucas que faltan. ¿Cuál es la idea? Aquí y ahora, no más allá del martes o el miércoles, no hay más tiempo. Para que además la ayuda le empiece a llegar junio, hay que mandar el proyecto de ley con discusión inmediata. De tal manera que, a propósito, Luz, de propuesta, eso es lo que se ha conversado. ¿Cuánto vale esta propuesta? 900 millones de dólares mensuales, lo que significa que es un gasto fiscal de 2.700 millones de dólares en 3 meses. Otra característica de flexibilidad al tercer mes. Si esto sigue, lo duplicamos. Si esto amaina, se reduce. De tal manera que cuando hablábamos de un marco presupuestario de 18 meses, en un caso de la gente del Colegio Médico, 12.000 millones de dólares. Que eran promedio 670 millones de dólares. 670 en la medida que tú tuvieras. Sí. ¿Ya? Estamos hablando, acuérdate que el marco presupuestario de los rectores de la Chile y la Católica y sus equipos de economistas eran 15.000 millones de dólares. El marco presupuestario del Foro Economista era de 15.000 millones de dólares. Entonces, y convencido que la plata existe, incluso formalmente, pero para la emergencia inmediata, para que nadie más salga a la calle, de los informales, de ese 15% de contagiados Según el informe, que sale a buscar la pega para comer en la noche. Para que eso no ocurra, ahí está la propuesta, Luz. José Luis, ¿qué te parece esa propuesta? Mira, yo creo que este es el tiempo de escuchar todas las propuestas. ¿Ah? No hay que dejar fuera ninguna. Ahora, si alguien llega con su propuesta creyendo que se va a publicar mañana como ley, está equivocado, porque por algo se llama mesa, ¿no es cierto? Y hay 8 actores. Es como que la propuesta de los economistas, ¿no es cierto?, de Gregorio y 8 dijeran, oiga, no, esta es la mía la que se tiene que aprobar, o el gobierno dijera, es la mía la que se tiene que aprobar. Yo creo que en eso hay que tener unas gotitas de humildad y bienvenida a la propuesta, hay que escucharla todo. Yo creo que en el objetivo estamos de acuerdo. Con Pancho, con la oposición, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el objetivo. Ahora hay que eso materializarlo, ver, porque una cosa es ser oposición, ¿no es cierto?, y hacer números. Ya lo hicieron con el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto? Y que se demostró que teníamos razón. No, porque Pancho, una cosa muy simple. Si tuviéramos hecho caso en el ingreso familiar de emergencia, no habría plata para ahora. Te habría gastado toda la plata en los meses anteriores. Sí, así. Gonzalo. En tu Lo que pasa propuesta es que original, Deberíamos soltar una caja Pancho, chiquitita que era bolsillo perro. Pancho, pero hay mucho más plata. en tu propuesta original tú ofrecías el 400% de lo que ofrecía el gobierno. 3.200 millones Y si de tú hubieras dólares era gastado nuestra esos propuesta original Bueno, de 3 meses. pero es que Ahora eso- son por 2.700, eso, igual la encuentro mucho. Lo que yo te digo, Pancho, es que el espíritu es, escuchemos todas las propuestas, lleguemos a la mejor propuesta posible, pero con humildad. Porque si yo tendría que preguntarte por qué antes pensaba que... Es que en el discurso de la oposición hay un tono que a mí me preocupa, sobre todo cuando hay una mesa de conversación. Hay gente más blanda que yo. Puede ser, pero paloma. es lo siguiente, porque es un tema de seriedad, porque cuando tú usaste, y lo usaste así, el límite de la barrera de dignidad, y eran 3.700 millones, alguien tendría que preguntarte por qué hoy día lo vas a hacer por 2.700. Porque el piso, a ver, nuestro criterio, para recordarle a la gente que nos ve, cuando discutimos más de 2 semanas el ingreso familiar de emergencia, 2 semanas, ¿qué le decíamos al ministro Briones? Usemos el criterio no del gobierno de Chile, del Estado de Chile. El Estado de Chile dice que una persona es pobre si vive con ingresos iguales o inferiores a 171 lucas mensuales. Y una persona en Chile es indigente si vive con 114.000 pesos. Le dimos 65. Casi la mitad Alejandra, del indigente. Alejandra Kraus,
en lo político, porque las cifras son las que van a tener que ponerse sobre la mesa y va a tener que primar la capacidad de acuerdo, la capacidad política, la capacidad de diálogo, la humildad, lo que dice Gonzalo, la fuerza que dice Pancho Vidal. ¿Cómo lo ves tú? Yo agrego la convicción. Y creo, y ahí eso me pasa, Gonzalo, cuando te escucho, que es partir como adjetivando conductas de parte de la oposición. Y no es así. Es legítimo tener visiones distintas. Somos coalición, ponemos énfasis a distinto. A mí, la relación del gobierno y de la alianza, o Chile Vamos, del conglomerado con la oposición, no ha sido del todo fácil. Tampoco lo fueron ustedes con el gobierno de la presidenta Bachelet, y de eso yo puedo dar testimonio de lo que fue ese proceso. Y hoy día no sigamos adjetivando, no sigamos suponiendo conducta. Yo creo que el gran drama de esto es que si el gobierno es el que lidera, el gobierno presidencial, él está obligado a liderar, y esa épica de la que hablaba hoy día Eduardo Engel a propósito de la cifra, esa épica la tiene que ser capaz de instalar el presidente y sus ministros. Y aquí no ha existido. ¿Por qué? Ahí está el llamado de acuerdo. Porque justamente, las voces de los acuerdos y de búsqueda se iniciaron antes, Gonzalo. Y lo sé porque está el Foro Económico. Reconozcámosle a la doctora Siche, que convoca a estos economistas y hace una propuesta. Y esto es antes del llamado al presidente. Entonces, si aquí no compitamos en esto, no compitamos, Chile no se lo merece, la gente más pobre. Fíjate que cuando hablamos que hoy día son 6.405 personas contagiadas en un día, que van a subir las cifras de fallecidos, vale decir, ya estamos en más de 100. Más de 100 diarios significa en un mes 3.000 personas. Hagamos los cálculos, esa es la magnitud. Linealmente, claro. Pero 6.405 con el 80% de la cuarentena, el contagio es el 80% en la región metropolitana, con toda la provincia de Santiago en cuarentena, iniciando la 4ª semana de cuarentena. Entonces, esto no es que la gente salga porque solo carretea. Esto porque hay algo que se comunicó mal y porque los instrumentos no han sido suficientes, ni los más adecuados ni eficientes. Y yo creo que es el momento que miremos rápido, tomemos decisiones recogiendo esa experiencia, porque no hay tiempo. Cuando tú hablas de la reactivación económica, obvio, pero significa, primero, una estrategia en temas sanitarios, clara, no ambivalente, ¿ya? Clarísimo, porque es lo único que nos va a permitir colocarnos un tiempo. Y además, el gobierno debiera, a mi juicio, creo que es lo que habría, no sé, me imagino yo de ministra del Trabajo, en que debiéramos haber estado todos revisando los distintos instrumentos, cómo está operando la protección al empleo. Por ejemplo, en materia de seguimiento, ¿dónde se producen los contagios? ¿En la casa? ¿En el traslado? ¿En el trabajo? Porque el retorno a esta nueva normalidad, como le queramos colocar, supone las medidas de protección para ese retorno. Luz Poblete. Yo no estoy de acuerdo con que aquí no haya habido un plan. Yo creo que acá sí ha habido un plan de preparación en el mes de enero. Ha tenido que verse la evolución de una enfermedad desconocida para todo el mundo, donde sabíamos que el pic iba a ser, y siempre se dijo, entre mayo, y que el invierno se venía duro y que por lo tanto las medidas más duras se iban a dar en esta época, cuando ha habido un plan claro de reforzamiento de la red sanitaria, de testeo masivo, el más grande que tiene, por lo menos en Latinoamérica, es el más, y dentro del mundo de los mejores calificados. Creo que hablar de que no hay un plan, podemos reforzar el plan, se puede mejorar el plan, por algo está la mesa de asesoría con la cual se ha trabajado. Esta no es una decisión solo del presidente o del ministro, esta es una mesa de asesores que va confirmando que esas medidas se pueden ir haciendo.
se ha recogido incluso en esta discusión que hubo con Eduardo Engel, la recogió el ministro, ha estado, lo tomó, se están haciendo ahora mayor información, mayor transparencia, justamente para que todos puedan, creo que hablar, porque eso aumenta también la ansiedad y la angustia de que ya tiene toda una población, todos tenemos la misma angustia, de que nos pueda tocar más o menos de cerca, y creo que hay que separar las cosas. Una cosa es el plan sanitario, que creo que se ha hecho bien, mejorable, por supuesto, como todo lo nuevo y con todo lo que implica un escenario de tanta incertidumbre, porque podemos tener un espejo retrovisor de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, que nos permite estar 40, 45 días más o menos de ver qué cosas han resultado, qué cosas no, y también asumiendo que este es un contexto distinto, que Chile es distinto y tendrá que adaptarse también a lo que va ocurriendo, cómo va evolucionando la enfermedad acá. Pero creo que no podemos seguir aumentando la angustia de las personas pensando que se ha hecho mal, que no hay plan, que no está claro. Ha estado bien claro desde el inicio que acá la red de reforzamiento sanitario es súper importante, y eso implica la puesta en marcha de 5 nuevos hospitales, de hospitales modulares, de las residencias sanitarias que se siguen reforzando. De que son... contagiados. Querida Vidal, Sí, pero es parte de la evolución de la enfermedad, de una enfermedad desconocida. Y justamente, y las cuarentenas se han puesto las aduanas sanitarias. Por eso te digo, si hay cómo mejorarla, mejorémosla. Si hay cómo reforzarla, entonces digamos el cómo. Pero no digamos que no hay plan. Lo que sucede es que hoy día Mañalich está haciendo lo correcto, en mi opinión. Pero costó. Po. Lo correcto era cuarentenas efectivas generales, costó. Lo correcto era dar subsidio social insuficiente, pero salió. Lo correcto era hacer 15.000, 16.000, 18.000, 20.000 testeos, costó, pero salió. Está bien lo que se está haciendo. Lo correcto era la trazabilidad, hasta el cansancio, hablamos de la atención primaria, costó, pero salió. Entonces, si tú me dices hoy día cómo se están haciendo las cosas, de la única forma posible, se está haciendo las cosas bien. Pero llegamos a esto porque muchas cosas costaron. Sí, pero que todo tiene su tiempo, Pancho. Está bien. Porque es lo mismo que la persona que se estaba cantando desde marzo que quería cuarentena total en todo Chile. ¿Y qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que no hubiéramos resistido la cuarentena. O sea, los problemas que estamos enfrentando hoy día son problemas de la realidad de Chile, ¿o no? Son problemas de la estructura social, de las deficiencias del empleo, de la deficiencia de la pobreza. Francisco, en 2 semanas antes. Pero Pancho, escúchame una cosa, porque aquí está lleno de gente que se quiere encontrar la razón. ¿Ah? Y se quiere encontrar la razón y está bien. Yo lo dije, como dijo la columna de Mansur. Pero aquí yo de verdad lo que espero es que mantengamos el espíritu de diálogo que ha cambiado en esta semana. Así que reconozcámoslo también. La semana pasada la oposición estaba empeñada en que se fuera Mañalich, en pedir la renuncia. Entonces dice, bueno, y resulta que esta semana se quieren sentar, traen una propuesta, bienvenida. Esa es una de las propuestas, hay 8 propuestas más, tendrán que sentarse todas, tendrán que cuadrarse y ver cuáles son las mejores para enfrentar lo que viene. Pero no perdamos ese espíritu, porque si no, es el espíritu de diálogo que va a permitir que tengamos estas medidas, como quieres tú, en 2 semanas más. Y no que la oposición diga, o se hace lo que quiero yo, o si no, no están los votos, que fue lo que pasó un poco con el ingreso familiar de emergencia, y que en vez de estarse pagando hace 2 semanas, se terminó pagando hacia el final de mayo. Entonces, uno dice, cuidemos el espíritu de diálogo. ¿Por qué? Porque si no, aquí nos vamos a estar sacando en cuenta que los que querían cuarentena total, ¿no es cierto?, en marzo, pero da vuelta la hoja sobre lo que fue. Entonces, eso es. Bueno, demos vuelta, pero para la historia... Mira, la historia la jugará la historia. Yo no voy a hacer clases de esto de alumnos sí, y la historia jugará a aquellos que dijeron que lo siguiente, que en Chile no íbamos a ser capaces de tener las camas, y ahí están las camas clínicas, se multiplicó por 4, que no iban a estar los ventiladores mecánicos, ahí fueron llegando los ventiladores mecánicos, que no iban a estar, ni siquiera íbamos a tener mascarillas, hoy día estamos disponibles. Gonzalo, no, lo que te estoy diciendo es que esa es la diferencia. Cuando tú, lo que está diciendo Pancho es, como país hemos sido capaces de enfrentar una de las peores pandemias. Como país hemos sido capaces. Eso es lo que le cuesta a veces a la oposición entender. Como país hemos sido capaces. ¿Por qué no centrarse todo en la crítica? Si obviamente hay cosas que se han hecho mal. Alejandra Krauss, Mañalich sigue haciendo la pega con los contenidos y propuestas que todo el mundo está de acuerdo en hacer. Alejandra Krauss, ¿es posible la actitud? Porque Francisco dijo, dejemos hacia atrás y miremos para adelante. Pero a Mañalich da la impresión de que no les dan ni una
ni un reconocimiento, ni siquiera de los ventiladores. Es decir, que hay un sector de la población que critica a Christian Barken porque entrevista a Mañalich. Se ha llegado a niveles de cierta Y intolerancia, escriben ¿no? columnas misóginas en relación a la doctora Siches. Otros, o fueron capaces y han sostenido respecto a la presidenta Bachelet. Basta recordar las exigencias que se le planteaban en su minuto como la alta comisionada de derechos humanos y que tenía conductas que se pronunciara. Lo que quiero decir, aquí hay temas más importantes. Yo creo que respecto del ministro Mañalich, como señalaba Francisco Pancho, efectivamente sí, él mismo reconoció que se equivocó, que se sedujo en enero con proyecciones Que cayeron como castillo de naipes. y que terminaron cayendo como castillos de naipes. La autoridad sanitaria, respecto de quien en el mes de marzo el propio presidente de la República le entregó la conducción absoluta, cuando muchos, entre los cuales confieso, me encontraba yo, pensábamos que debía existir un liderazgo de una figura transversal que generara empatía con la ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué se te ocurrió a alguien en algún momento? No, ni pensaba por si acaso ¿Crees que en lo bien de la doctora el Siches. carácter, por ejemplo, de Mañalich ha sido perjudicial? Yo creo que hay una... Y él mismo lo reconoce. Sí, él mismo lo reconoce. Yo creo que no estamos... Entonces se necesitaba para que la ciudadanía entendiera la dimensión de lo que significa el contagio. No solo que se va a morir, la ciudadanía tiene miedo a pasar a tener hambre. ¿A qué va a pasar en un mes más? O la situación del impacto en la familia de las cuarentenas obligatorias. Yo creo que todos nosotros intuimos, sabemos, conocemos situaciones al interior de las familias en condiciones de viviendas pequeñas, de hacinamiento, o de los esfuerzos que... Imagínense la cantidad de mujeres que hoy día no solo están desempleadas, sino que están inactivas, ni siquiera tienen la esperanza de buscar trabajo por la carga de lo que significa al interior del hogar. Entonces, Salió un estudio de eso. Se había retrocedido 10 años. 10 años en la participación laboral. Es una preocupación que hay que poner entonces en el plan de recuperación y de pensar en los próximos 18 meses. Digamos, adelante. esas son las dimensiones. Eso Entonces, futuro. yo creo que aquí no es si es Mañalich o no Mañalich. Yo creo que también dijo, no olvidemos por favor que el virus se podía transformar en algo bueno. En algo bueno. Entonces, y esto ya era el coronavirus, no era en la preparación, no era cuando decretaba que la salud pública en nuestro país era la mejor del planeta, no, el virus se podía transformar en algo bueno. Yo, de verdad, soy de Quillas, que habiendo tenido un juicio crítico, pero entendí que era la autoridad sanitaria, y como yo, muchísimos otros, pero como autoridad sanitaria le exijo en una crisis de esta envergadura ese liderazgo, porque quienes no sabemos la población en general, quienes ponemos la confianza en alguien que decide. Alejandra y Francisco, para dejar claro un punto, ¿ustedes sostienen que el ministro Mañalich debiera continuar a cargo de esto o ustedes como oposición estiman que pudiera haber incluso un cambio de liderazgo? No, ¿cómo vas a No nos cambiar? vamos a No sé, perder, les quiero preguntar no para que quede claro. La mitad del combate, hombre. Ya. No perdamos Lo un que pasa es segundo. que- Me pareció bien que saliera Sichel y Ward por lo que viene la Para discusión. demostrar clarito. No puede ser cambiar el ministro de Salud en la situación en que estamos. Ya. Todo lo que yo he dicho, y la Alejandra, es que aquí no llegamos a esta situación porque el destino. Cometimos errores, se han rectificado en buena hora y ahora hay que apoyar todos juntos la rectificación. Bueno, una buena noticia para el ministro Mañalich, que hoy día está de cumpleaños, de que hay consenso también en esta mesa. No de que está tanto haciendo para su comprarle pega. cumpleaños feliz, pues, no. Pero le va a soplar las velas a usted. No. parece. Ya, pero Voy a meter la cara en la a ver, concha. pero Francisco Vidal dice, miremos para adelante con Mañalich, para atrás estamos en una situación que no cayó por casualidad, sino que como se han hecho las cosas, los errores. ¿Qué garantiza que lo que ustedes proponen no hubiese generado esta situación y que hubiese Pero sido... eso es fantasía. Entonces, ¿no es injusto hacer la crítica con la único camino que se puede probar y testear? El otro son ¿Tienes alguna contrafactuales. duda, Los otros, Matías del Río, no, de los que otros cuando el ministro son decía las cosas que ha contrafactuales, dicho los la otros. Alejandra, recordá, yo soy testigo directo, está grabado,
grabado en una de las ruedas de prensa, hará un mes, ¿para qué vamos a hacer más test? Si sabemos el grado de positividad textual. Reconoció el error, pero ¿para qué más le vamos a dar a Macri toda la noche aquí? Ya, que haga bien la pega. Pero no es casualidad que y la Chile... está haciendo pero, Pancho, bien, Pancho. recogiendo las opiniones. Ese es el punto. En el fondo, aquí obviamente que han habido errores. Eso se ha reconocido, lo reconoció el propio Mañez. El problema es que ustedes no quieren reconocerle ninguno de los aciertos, porque que Chile puede hacer, acierto de las que Chile camas, puede de los hacer hoy día ventiladores. 18.000 exámenes y seguir la estrategia de testear, Muy bien, que no la pues. sigue nadie más en América Latina. Muy bien. Eso es un reconocimiento Ya también al condecoramos a ministro Mañalich Mañez. para que la derecha se quede tranquila. Ya, bien. ¿Sabes qué más? Más allá de como... De fortalecer la autoridad sanitaria, porque al final del de día la- estamos todos tratando de tener una estrategia y ordenarnos detrás de la autoridad Lo que sanitaria. pasa es que para reforzar a la autoridad sanitaria tenemos que tomar medidas sanitarias, pero que tienen un piso económico como el que estamos hablando. Porque cuando a mí yo leo, ¿no?, que en Santiago la movilidad 100 un día normal y estamos en 70 y en una cuarentena efectiva debe ser entre 10 y 30, bueno, no todo el mundo es estúpido. ¿Y qué pasa si es que llegan los recursos que dice Francisco Vidal, por ejemplo? Vamos a dar por buena y por acordada esa propuesta. No, idea mía nomás. No, Y de bueno, otro, más bien de de la otro. cual es vocero Vidal. Y sigue la movilidad como sigue. Y Bueno, sigue no. el desacatamiento, no sé si existe la palabra, a la cuarentena. Y Oye, no, ¿por qué queda? y no Sí, bajamos con no todo toqueña. es trabajo, sí, Ya, que la gente ¿qué no respeta plan- el toque de queda. Sí, Pero bueno. es ¿Qué proponen? marginal, Gonzalo. Yo creo Porque que no sigue hay que habiendo desviar permisos. con hechos. ¿Qué proponen ustedes si es que no Pero bajan si los la subsecretaria Martorell lo hizo bien el viernes, me parece. Era de sentido común reducir los permisos. Sí. Era de sentido común tener más puntos de fiscalización. Porque aquí la variable desobediencia, en mi opinión, tiene una variable de irresponsabilidad acotadísima. Siguen subiendo la cantidad de permisos solicitados en la comisaría Bueno, virtual. 26 millones hasta el viernes. Ya pues, pero se han seguido subiendo. No, lo que ¿Qué pasa es lo siguiente, se puede es que yo hacer? creo que la clave, basta ver las imágenes de los noticieros cuando recorren la ciudad. Cuando tú ves Estación Central, Independencia, la feria, decenas, si no centenas de gente con el chapito vendiendo no sé qué cosa. Esa gente tiene que decir, ¿sabe qué más? No siga vendiendo, le va a llegar el billete y la cuenta RUT. Ahora, si con la ayuda que estamos planteando, el ciudadano endurece igual las sale, medidas. más fiscalización. A ver, Alejandra, endurecer. Debiera haber muchísima más fiscalización. Fíjense que yo vivo relativamente lejos del canal. Y ahora que me vine y parte lo hice en toque de queda, con cuarentena obligatoria, a mí me impresionó. No me tocó ni un solo lugar de control. Es media hora de trayecto. Ni uno. Entonces, habrá que fiscalizar más. Habrá que revisar una cantidad de actividades que probablemente deben ser acotadas. Me explico, la feria, ¿deberán abrirse todos los días en todos los puntos? Habrá que revisar ese tipo de medidas por lo que significa la descripción que Francisco hace. Yo soy una convencida que si se llega y se transmite esa certeza, vuelvo a la épica que plantea, la certeza para que la ciudadanía sepa que no está solo, que no está abandonada, que va a ser de verdad en esta vuelta, el Estado va a ser capaz de hacerse cargo de ellos. Pero eso hay que transmitirlo. Endurecer las medidas, Luz, ¿a ti qué te parece? ¿Y cómo endurecer medidas si es que hay que endurecerlas? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo cumplir. Yo creo que efectivamente hay una cuota, y no la veo tan pequeña como dice Pancho, de irresponsabilidad. Yo creo que nosotros hay que apoyar, y todos tienen que estar, y ahí los medios de comunicación para mí son súper importantes, y creo que acá el gobierno, el Estado, o todos tenemos que lograr que esa épica que tú mencionas también llegue de parte de todos. O sea, creo que hay que no solamente endurecer por un lado, intensificar la fiscalización, ¿cierto? Intensificar, porque al final, claro, si yo tengo control, un poco me voy relajando y voy pensando que esta cosa no le funcione. Creo que el rol de los alcaldes ha sido también fundamental para poder ordenar, sobre todo el tema de las ferias, que es donde más se ha dado en las aglomeraciones, o la apertura y el distanciamiento. Hoy día vi cómo
también cada uno se ha ido puesto a los protocolos sanitarios de aquellos servicios que hoy día son básicos y que están abiertos, como bancos, como algunos servicios también públicos, puedan realmente cumplir los protocolos para que no se produzcan las aglomeraciones. El distanciamiento social, muy importante. Creo que hay que reforzar mucho más la comunicación respecto de cómo llegar a los beneficios. Hoy día hay 10 millones de chilenos que reciben algún tipo de beneficio y se van complementando entre sí para poder alcanzar quizás esos ingresos que tú mencionas. Creo que acá no es una sola medida, son varias que se han ido complementando desde el bono COVID que partió al principio hasta con el ingreso de emergencia, con las cajas de alimentos. Pero son por eso, comuniquemos mejor, Una precisión respecto del IFE. Las personas deben postular. La propuesta que se está discutiendo por parte de la oposición es que sea automático. Automático. Con los datos. Sí, hoy día, Gonzalo, los registros están. ¿El registro social de hogares? Sí, están. Es que el registro social de hogares es el que se aplica para el ingreso familiar pero aquí de emergencia. lo que pasa es que... Y aquí tiene que estarse actualizando. Si no lo quiere actualizar, lo que pasa va a es dejar que gente afuera. el IFE tú tienes que cumplir requisitos y en consecuencia debes postular. Y al postular generas este margen. Solo han postulado, falta resolver 2,5 millones de postulaciones y han recibido 500.000 personas. Sí. Entonces, esa es la demora. Que la única manera que no tuvieras que postular es que fuera universal. Y Bueno, yo eso es lo que propone Vidal. Yo entiendo que la propuesta de ustedes no es universal. 80%. Hasta... A lo menos al 80%. Entonces no es del universal. Si es un 20% afuera, Bueno, significa que tiene que postular. hablemos clarito. No, pues eso es, porque pareciera que... Porque mira, el gran problema del IFE es que tiene que postular. Y resulta que está proponiendo algo a lo que inevitablemente también va a tener que postular. Gonzalo, recordé, no es el gran problema. El gran problema del IFE es que además discrimina entre los más vulnerables. Complejiza su postulación aprovechar y no ha sido los eficiente. minutos finales que quedan para ver su mirada, su análisis crítico o no del cambio de gabinete, ajuste ministerial, como quieran llamarlo. Francisco Vidal, ¿qué le pareció? Mira, no da ni para un minuto. Esta es una lucha interna que se expresa en que el partido más grande de la derecha, que es Renovación Nacional, servía el café en el comité político porque no estaba. Entonces tú tenías a Evópoli con 2 ministros, inédito, desde el 90 en adelante. Yo participé en varios de esos. Y la lógica era que estuvieran representados los partidos eje de la coalición. Nunca faltó un demócrata cristiano en el comité político de Lagos ni de Bachelet 1 y 2. Nunca faltó un socialista, nunca faltó un PPD, e incluso el presidente podría haberse ahorrado el cambio de gabinete. Había algunos del partido Alejandra sí que decía que no les contestaban el teléfono, eso sí. No sé si Hubo participaban en el algunos, comité. sí. Es que no le contestaba lo más probable. Pero Es que en una vez había problema con BTR. Exactamente. Sí, se le Pero caía la quiero señal. decirte que incluso la presidenta Bachelet 1 decidió incorporar al Partido Radical, que nunca había estado en la moneda. ¿Y sabes lo que hizo? Llamó a Carlos Maldonado, que era ministro de Justicia, y lo asentó el lunes de la mañana. Solamente Pancho Vidal es una pataleta de RN porque... No es una pataleta, eso es un derecho, hombre. Un derecho. Mira, en gobiernos de coalición, los partidos en el corazón del poder, que es el comité político, tienen que estar representados. Perfecto. Lo anómalo, O sea, que el tercer partido más débil de la derecha, Evópoli, tiene 2 ministros. O sea, fue una corrección en su juicio. Ojo, Carlos Rodilar, independiente. Sichel, independiente. Y Renovación Nacional en la casa. Luz, ¿cómo lo ves tú? Más pequeño que débil, estimado. Pequeño, más Pablo. nuevo. Pequeño. Ah, no es lo mismo, no es lo mismo. Ah, Más nuevo, primero, digamos, más nuevo. Pero, Poblete, solo para aclarar. ¿Cómo ve el cambio? No me hagan reír que se me cae el antifaz. Luz Poblete, ¿cómo ve Yo el creo cambio? que, sobre todo en un contexto de crisis, creo que las decisiones del presidente de la República son sumamente importantes. Es importante que él escuche a su coalición. Mario lo decía y lo ha dicho públicamente, que él había conversado con el presidente respecto de la presencia de Renovación. Me parece válido su solicitud. Y de hecho había dicho que se incorporara, justamente dio el caso del Partido Radical, de poder poner a Cristian Monkeberg como además dentro de un ministerio que es bastante social, que es el de vivienda, y que se pudiera sentar a la mesa. Esas son conversaciones que tiene el presidente. Él vino a reforzar al equipo, siempre es bueno reforzarlo, y las posiciones que cada uno tienen van a ser de vital importancia para la etapa que estamos viviendo. Y creo que eso hay que respetarlo.
y estaremos el lunes ahí, como siempre, obviamente que esté toda la coalición presente y justamente pensando en el futuro de Chile. Me parece que yo respeto absolutamente la... ¿Cuesta entender para la ciudadanía que saquen, por ejemplo, al ministro mejor valorado por las encuestas? ¿Pagó el pato por no tener partido? ¿Cómo se explica eso? Yo creo que no creo, porque tenía yo creo que la fortaleza de ser cercano al presidente Piñera, una designación más bien personal. Había sido muy cercano y probablemente quien lo lleva al gabinete es Chadwick. Chadwick no estará en el gobierno, pero sin duda es una persona cercana al presidente Sebastián Piñera y nadie puede suponer de que no ejerce influencia o al menos política, digamos. Así que no, yo creo que el presidente hizo una movida, un cambio esencialmente político que tiene que ver con generar, digamos, estos cambios y este diálogo urgente que hemos repetido. Viene el postnatal, yo no tengo que... hay una urgencia en relación al postnatal, extender el postnatal de las madres, que es un tema más allá de la... Respetando sí que tiene la prerrogativa para un proyecto de ley en materia económica. Lo que pasa es que hay que hacer una pequeña observación. La senadora Muñoz, que yo diría que no solo tiene pasión, como lo calificó... Tiene razón. Tiene, además de razón y convicción. Pero señalar de que el proyecto de ley se envía, digamos, ya aprobado en primer trámite constitucional, se envía a la Comisión de Trabajo, con la salvedad que se encuentra pendiente el certificado del secretario del Senado para efectos de pronunciarse sobre la admisibilidad. Vale decir, yo creo que... Solo el decir que está dispuesta a cometer un sacrilegio con la Constitución. Insisto que pero hay es que temas reconozcamos más... también las frases equivocadas que hacen del otro lado. No creo que... ¿Sabes No a quién creo... se la aprendió? Aquí recordábamos frases de ministro. Yo soy abogado. A Yo ver. soy abogado y recuerdo uno de los mandamientos de Couture, un digamos, prestigioso abogado de Uruguay, que señalaba que cuando uno entra en contradicción entre el derecho y la justicia, siempre opta por la justicia. Y yo creo que hay hoy día las urgencias en relación a estas materias hacen de que uno con convicción esté dispuesta. Pero es político y yo creo que era, digamos, no posible que Sichel, que había aprobado hace menos de un mes el proyecto de ley con todo tipo, digamos, a través del veto del IFE, hoy día tenía que rediscutirse a partir de la renta básica de emergencia. Gonzalo Miller, el cambio de gabinete. Yo me quedo con la última palabra, el último concepto del profesor, que aquí hizo anomalía. Es obvio que había una anomalía. El partido más grande del gobierno no estaba sentado a la mesa, eso era muy extraño. Había que corregirlo, se corrigió. Y yo creo que en eso, bueno, uno esperaría que terminemos la etapa de las duplas y pasemos a un equipo político. Porque aquí había dupla. La dupla Briones-Blumel, la dupla Ward-Sichel. Aquí lo que se necesita es un equipo político. Yo creo que en eso el rol de Claudio Alvarado, el rol de Cristian Monker van a ser muy importantes en transformar eso en un equipo político que lo se necesita, sobre todo porque hay una mesa de diálogo, hay una mesa que tiene que acordar cosas rápido, tiene que haber fluidez. Esta es una mesa de diálogo más fortalecida con Alvarado y Monker, que fue presidente de partido, Sin que tiene su duda. carrete. Políticamente le da un peso. Quiero terminar. Tienen municiones, Sí, Gonzalo. obvio, tienen La munición- experiencia. Mira, cuando uno está en la moneda y dialoga con los partidos, uno dice, a ver, este compadre está hablando de él, es respetable. ¿Cuántos votos tiene en el Parlamento? Y Renovación Nacional tiene 36 diputados y 8 senadores. No te lo podéis meter al bolsillo. Pero un punto ahí a ver, respecto del equipo político. Yo creo que yo sí lamento mucho la salida del ministro Sichel. Yo creo que él estaba haciendo una gran labor en algo que hay una debilidad estructural, se repite mucho. La gente no conoce todos los derechos sociales. Él estaba haciendo una pedagogía importante. Bueno, nosotros fuimos testigos en directo varias veces de eso. Del ministro Sichel y su pizarra, ¿no es cierto?, explicando cómo se hacía, Uno la quién tenía rebatía. derecho, pero había un buen diálogo. Yo creo que en eso es importante para la ciudadanía entender esta paradoja de que el ministro mejor evaluado saliera del gabinete. Fue un costo importante por ordenar la coalición. Pero no hay que engañarse en eso. O sea, aquí hay un nuevo orden en la coalición, sí, pero tuvo un costo y eso fue la salida del ministro Sichel, lo que yo por lo menos lamento mucho.
Le quiero agradecer, para que se acomode la mascarilla, a Gonzalo Medina, Gonzalo, a Luz Pauleta, Alejandra Kraus, Francisco Yo Vidal. te quería decir nomás un dato histórico. A ver. La derecha tiene dos ideólogos en su historia de Chile. En el siglo XIX, Diego Portales, y en el siglo XX, Jaime Guzmán. Y Diego Portales, en su intercambio epistolar, dice lo siguiente: a la señora Constitución hay que violarla todas las veces que sea necesario. Que tengan muy buenas noches. El héroe de la derecha. Hacemos una pausa y volvemos con un debate, con una conversación de dos parlamentarios que tienen posiciones, no sé si tan encontradas, pero al menos bastante distintas, y votaron distinto, respecto de el control o la limitación a la reelección de las autoridades. Hacemos una pausa y volvemos en Estado Nacional.